Este es el desarrollo del segundo ejercicio del parcial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente para las resistencias que están en serie, que entonces en este caso sería R2 y R3 y estas dos de acá de 3 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente para R2 y R3 va a ser, sabemos que la resistencia en serie se suma, entonces sería, y para las dos de 3 ahora vamos a dibujar el circuito equivalente después de hallar estas resistencias. Después de dibujar el circuito equivalente, vamos a hallar la resistencia equivalente para estas dos resistencias de 6 ohmios que están conectadas en paralelo. Entonces sabemos que la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo es la suma de las resistencias inversas. Esto nos da un sexto más un sexto esto nos da 3, una resistencia equivalente de 3 ohmios. Entonces ahora vamos a dibujar el nuevo circuito equivalente. Después de haber dibujado el circuito equivalente, nos queda esta resistencia de 3 ohmios. Ahora la vamos a rayar la resistencia equivalente junto con esta resistencia de 9 ohmios, lo cual nos da 12. Entonces nuevamente dibujamos el circuito. Entonces ahora vamos a hallar la resistencia equivalente para estas dos resistencias de 12 ohmios que están conectadas en paralelo. Lo cual nos da un valor de 6. Nuevamente volvemos a dibujar el circuito equivalente. Ahora vamos a hallar la resistencia equivalente para estas dos resistencias de 6 ohmios que están conectadas en serie. Y volvemos a dibujar otra vez el circuito. Volvemos a hallar la resistencia equivalente para estas dos resistencias de 12 ohmios que están conectadas en paralelo, y esta ya la habíamos hecho, el mismo cálculo, entonces ya sabemos que es 6. Entonces volvemos a dibujar el circuito equivalente. Entonces, después de haber dibujado el circuito equivalente, lo que vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente entre esta resistencia de 6 ohmios y esta de 12. Entonces tenemos, como están conectadas en paralelo, va a ser la inversa. Esto nos da 4. Entonces dibujamos nuevamente el circuito equivalente. Entonces
Finalmente vamos a poder hallar la resistencia equivalente de todo el circuito, hallando la resistencia equivalente de estas dos que están conectadas en serie. Entonces tenemos que la resistencia equivalente de todo el circuito es 11 ohmios. Ahora dibujamos el circuito equivalente. Teniendo ya los datos de resistencia equivalente total y el voltaje de la fuente, podemos hallar la corriente que pasa por esta resistencia equivalente. Entonces, por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces podremos hallar la corriente total del circuito. Esto nos da 0,545 amperios. Esta será la resistencia equivalente, la corriente equivalente, perdón, de todo el circuito. Teniendo ya los datos de la corriente total del circuito y sabiendo que cuando dos resistencias están conectadas en serie, la corriente que pasa por ellas es la misma, entonces podemos decir que por la resistencia 1 y la resistencia equivalente de 2 a 10, la corriente va a ser 0,545 amperios. Entonces, ya con estos datos podemos hallar el voltaje que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la corriente, que en este caso es 0,545 por la resistencia, que para la resistencia 1 va a ser 7 ohmios. Entonces esto nos da un total de 0,545 por 7. Para la resistencia 1 nos da un voltaje de 3,815 voltios. Y para la resistencia equivalente de 2 a 10 tenemos que nos da 2,18. Teniendo ya los datos de voltaje que pasa por cada una de estas resistencias, si vemos que esta resistencia es el equivalente de estas dos. Entonces sabemos que el voltaje que pasa por dos resistencias o más que estén conectadas en paralelo, su voltaje va a ser igual. Entonces, el voltaje que pasa por esta resistencia equivalente de 12 ohmios y el que pasa por esta de 6 va a ser este mismo, 2,18. Ya teniendo estos datos, podemos hallar la corriente que pasa por cada una de estas resistencias conectadas en paralelo. Entonces, tenemos que la corriente para la resistencia equivalente de 2 a 3 va a ser igual lo cual nos da 0,181 amperios.
Y para la resistencia equivalente de 4 a 10 tenemos 0.363. Como vimos, el voltaje en la resistencia equivalente de 6 ohmios era 2,18 voltios. Entonces, como estas dos resistencias están conectadas en paralelo, el voltaje que hallamos anteriormente va a ser el mismo para estas dos. Entonces, con estos datos ya podemos hallar la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, tenemos que la corriente es igual lo cual nos da 0,181 amperios. Con estos datos ya podemos saber que la corriente que pasa por esta resistencia es 0,181 amperios. Y la que pasa por esta es la misma, porque las resistencias son iguales. Ahora, podemos hallar, como sabemos que la corriente cuando las resistencias están conectadas en serie es la misma, entonces esta corriente va a ser la misma para esta resistencia de 6 ohmios y esta que también es de 6 ohmios. Con estos datos ya podremos hallar el voltaje que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que en este caso son resistencias de 6 ohmios cada una, lo cual nos da un total de 1,086 voltios. Entonces, el voltaje en esta resistencia va a ser 1,086. Y como tienen el mismo valor, pues en esta también va a ser lo mismo. Ahora, ya teniendo los datos de voltaje para esta resistencia equivalente de estas dos, entonces, como sabemos que el voltaje cuando las resistencias están conectadas en paralelo es el mismo, entonces este voltaje 1,086 va a ser el mismo en esta resistencia de 12 ohmios y en esta también de 12 ohmios. Con estos datos podemos hallar la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, tenemos que la corriente es igual al voltaje, que en este caso es 1,086 sobre la resistencia, que en este caso para ambas es 12 ohmios, lo cual nos da
0,0905. Entonces la corriente 0,0905 es la corriente que pasa por estas dos resistencias de 12 ohmios. Entonces, esta resistencia de 12 ohmios es la equivalente de estas dos resistencias, de esta de 9 y esta de 3. Entonces, como sabemos que cuando están conectadas en series dos resistencias, su corriente es la misma, entonces la corriente que va a pasar por la resistencia de 9 ohmios es 0,0905. Al igual que la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, con estos datos ya podemos hallar el voltaje que hay en cada una de estas dos resistencias. Entonces, tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, que corriente en este caso va a ser 0,0905 para ambas resistencias. Por 9. Esto nos da 0,814 voltios. Y el voltaje en la resistencia de 3 ohmios va a ser igual a 0,0905 por 3. Nos da un total de 0,271 voltios. Entonces, el voltaje que pasa por la resistencia de 9 ohmios es 0,814. Y la que pasa por la resistencia 3 es 0,271 voltios. Ahora, sabiendo que esta resistencia de 3 ohmios es la equivalente de estas dos resistencias de 6, entonces como están conectadas en paralelo, podemos decir que el voltaje que hay en estas dos va a ser el mismo. O sea que el voltaje en la resistencia de 6 ohmios va a ser 0,271. Y lo mismo para esta. Entonces, con estos datos ya podemos hallar la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, sabemos que la corriente es igual al voltaje, que en este caso es 0,271, sobre la resistencia, que en este caso ambas son de 6 ohmios, lo cual nos da un valor de 0,0451 amperios. Entonces, este valor es el de la corriente de estas dos resistencias, porque estas tienen son del mismo valor las resistencias. Entonces 0, entonces teniendo ya el dato de corriente, como sabemos que esta resistencia de 6 ohmios es la equivalente de estas dos de 3, entonces como están conectadas en serie, la corriente que pasa por estas dos va a ser la misma. Entonces va a ser 0,0451 amperios. 0,0450. Ya con estos datos podemos hallar finalmente el voltaje. Entonces, para hallar el voltaje tenemos que va a ser corriente por resistencia. Entonces, en este caso es
corriente 0,0451 amperios por resistencia, que es dos resistencias de 3. Entonces para ambas el valor va a ser el mismo. Entonces esto nos da 0,451 0,135. Entonces este va a ser el voltaje que hay en estas dos resistencias de 3 ohmios. Y con esto ya hallamos todos los datos necesarios para hallar la potencia ahorita en la tabla. Después de hacer la tabla y rellenarla con los datos que ya habíamos hallado, podemos pasar a hallar la potencia. La potencia está dada por el producto entre el voltaje y la corriente. Entonces, para la resistencia 1, tenemos que la potencia va a ser 2,079. La potencia para la resistencia 2 va a ser 0,131. Para la resistencia 3 va a ser 0,262. Para la resistencia 4 va a ser 0,196. Para la resistencia 5 0,394. Para la resistencia 6 la potencia va a ser 0,0982. Para la resistencia 7 la potencia va a ser 0,0736. Para la resistencia 8 la potencia va a ser 6 miliwatts. Para la resistencia 9 va a ser 6 miliwatts. Finalmente, para la resistencia 10 va a ser el mismo valor que para la resistencia 9. Si sumamos todas estas potencias, vamos a hallar la potencia total del circuito. Entonces, tenemos 2,079 más 0,131 más
tenemos que la potencia total va a ser 3,251 watts. Finalmente podemos comparar esta potencia hallada con la potencia total del circuito. Entonces, la corriente total que habíamos hallado para el circuito es de 0,545 amperios y el voltaje que la fuente nos está dando es de 6 voltios. Entonces, tenemos que potencia total va a ser igual a la fuente, que son 6 voltios, por la corriente total, que sería 0,545. Nos da un total de 3,27 watts. Como vemos, es un valor aproximado al que habíamos hallado anteriormente con las resistencias.